Una perra menos. Miguel, creo que el que no está convencido de ir eres tú. ¿Qué pasa? Se trata de que nuestro bebé y yo estamos en peligro. ¿Te enamorarías de mí? El verdugo estaba en... ¡Bernardo! ¡La bebé no respira, no respira! ¿Qué? Yo te ayudo a conseguir a la chica de la selva, ¿sí? Sí, eso es lo que tú quieras. Pero no me mates. Voy a encontrar con Fabiola y con Miguel Valdés. ¿Los vas a matar? Eso por tu trabajo, a lo mejor ni siquiera te llamas realmente Javier Falcón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente. ¡Maldita! ¡Maldita! Hay que llamar al 911. Tranquilo, estoy bien. No, no estás bien, estás sangrando. Hola. Por favor, necesito una ambulancia. Inmediatamente, por favor. Una perra menos. ¿Y tú de dónde saliste? Acabo de llegar de Los Ángeles. Vivo aquí. ¿Y el verdugo? No sé, no vino con nosotros. Se le extraña, ¿no? Al menos espero que haya cumplido sus planes. Si su plan era matar a Miguel Valdés, sí, logró sus planes. Ah, ¿y tú conoces a Miguel Valdés? Sí, mucho. El verdugo está regresando a Colombia. Su avión ya va a estar por salir. Al fin. Así es, y no está viajando solo. Va con Fabiolita y con Miguelito Valdés. Entonces, está vivo. Pero no creo que por mucho tiempo. Chaparrita, ¿segura que no te has arrepentido? Porque si quieres hablo con este tipo y cancelamos, nos quedamos aquí. A ver, Miguel, creo que el que no está convencido de ir eres tú. ¿Qué pasa? Estamos listos. En 15 minutos arrancamos. Ustedes dicen. Buenas noticias, Miguel. Hablamos con un representante de la Cámara en Colombia y nos va a recibir, creo, a sorpresa de todos, que hasta el mismísimo presidente de la República. ¿Y cómo se llama ese representante? Francisco Carrillo. Sí. Yo tengo que hablar con ese médico. Porque no tenía por qué decirte absolutamente nada. Eres una mujer embarazada y mereces respeto. Pues lo mejor es saber cómo son las cosas, ¿no crees? No, no lo creo. Y voy a hablar con él. ¿Y sabes también qué voy a hacer? Voy a mandar cambiar ese médico y quiero pedir una mujer como yo lo quise desde un principio, mi amor. Willy, no se trata del sexo del médico. Se trata de que nuestro bebé y yo estamos en peligro. Jamás. Jamás, Ami. Yo te juro con mi vida que voy a cuidar. Y yo no voy a permitir que les pase nada. Ni a ti, ni a mi bebé. Por favor, confía en mí. Confía en mí, Sammy. Hiciste muy bien en venir aquí. Gracias. No sabía qué hacer. No puedo regresar a la casa. Yo no quiero ser un estorbo entre mi nieto y Jessica. Por lo que veo, no estás enterada, ¿verdad? Pero Sam tuvo que ser internada por un problema de presión arterial. No sabía nada. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, muy bien. Ya le van a dar de alta. Bueno, ¿y el bebé? Los dos están bien. Pero mi Sam se va a tener que cuidar. Me siento tan culpable. Yo siempre trayéndole problemas a mis hijos. No, tú no, Minora. Bernardo, que siempre está listo para lastimar. Te juro, Minora, que yo no puedo más con el dolor al ver lo que esa familia está haciendo con todos y cada uno. Ya no puedo más. Sí. ¿Cómo está? No lo sé, recién ingresaron. ¿Pero qué fue lo que pasó? Fue Fernanda. Ella me llamó y lo dijo. La tenía al teléfono y en ese momento pasó un auto y dispararon. Voy a pedir que rastreen las llamadas. El tiro fue para ella.
Fernanda me dijo claramente que iba a matar a todas las mujeres que estuvieran a mi lado. Es que suerte que Ángela ya no está, ni estará contigo. ¿Cómo que fallaron? ¿En el hombro? Son unos verdaderos inútiles. Todo listo, podemos subir. Sí. Perdón, permíteme un segundo, ¿sí? Bueno, Miguel, soy yo, Alejandra. ¿qué pasó? El verdugo quiere matarte. Esa no es ninguna novedad. Por favor, dime todo lo que sabes, que estoy a punto de tomar un vuelo para Colombia. Te mentí cuando te dije que el verdugo estaba en... A ti nunca te dijeron lo que se merecen las traidoras. ¿Nunca? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Te llamó esa de nuevo? Sí, era ella. Estaba a punto de decirme algo importante y de pronto se cortó. Subimos. Sí, ¿me das 10 minutos, por favor? Solo 10 minutos. ¿Pasa algo? Nada importante. Dame 10 minutos, ¿quieres? Bueno, Navarro, necesito que te me cuides. Necesito que hagas la dieta y a mí, de ahora en adelante, me vas a hacer caso en todo lo que yo te diga. ¿Más? Amor, te hago caso todo el tiempo. Es más, ni siquiera me dejaste despedir de la bebé de Clara. No quiero tener ningún tipo de contacto ni con mi papá, ni con esa niña. Pero es que yo quería ver a esa bebé. Amor, yo quiero que solamente pienses en ti y en nuestro bebecito. Llamó Ángela. Dice que mi abuela está en casa de Gustavo. ¿No crees que deberíamos hacer algo al respecto? Me alegra mucho que ya todos estén aquí en casa. Bueno, los tres. ¿Puedo verla? Hola, chiquita. Está preciosa. Gracias. ¿Saben qué? Voy a pedir algo exquisito para que los tres... Digo, los cuatro comamos, ¿ok? Perfecto. Con permiso. Estoy muy contento con que estés aquí. Bueno, las dos. Bernardo, tú me cambiaste la vida. Me diste una familia, la posibilidad de tener una hija. Yo te estaré eternamente agradecida siempre. Me gustaría que lo que sientes por mí fuera más que agradecimiento. Tú eres increíble, un gran hombre. Cualquier mujer se enamoraría de ti. ¿Te enamorarías de mí? Yo ya estoy empezando a enamorarme de ti. ¿Me puedes explicar qué está pasando, Miguel? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué te dijo? Me dijo que el verdugo va a matarme. Pero eso no es ninguna novedad. El verdugo nos quiere matar a los dos. Ya lo sé, pero sentí que tenía algo importante que decirme. ¿Qué vas a hacer? Buscar al representante ese del que habló Javier. No quiero dejar nada al azar. ¿No confías en él? No, no confío en nadie. Solo en ti y en mí. Nadie más. Me siento culpable por lo que pasó. Fue Fernanda. En el momento en el que te dispararon, ella me lo estaba diciendo y no pude hacer nada para impedirlo. No te preocupes, estoy bien. Tranquilo. No puedo estar tranquilo. Me dijo el médico que la bala te rozó el hombro. No te preocupes. A esa mujer no se le va a hacer fácil matarme. No te preocupes.
No voy a seguir exponiéndote. No puedes hacer nada. Esto es una cuestión personal entre Fernanda y yo. Escúchame. Si te alejas de mí, nada malo va a pasarte. En esta profesión que escogí, me pueden matar en cualquier lugar, en cualquier momento, como Marcos. Por eso soy policía. Por la adrenalina que me produce. La misma que me produces tú. Ahora menos que nunca te voy a dejar. Necesito distraerme. ¿Eduardo? Bueno, no es como los que hace Ángela, pero ahí va. Nicolás nunca va a perdonarme. Señora Nora, le buscan. Vinimos a pedirte que regreses a la casa, abuela. Y además... Vine a pedirte perdón. Arturo, no sé qué me pasa. No sé por qué no puedo dejar de pensar en esa bebé. Uy. ¿Sabes qué siento? Que somos una familia. Lo somos, Clarita. Somos una familia hermosa. Y como una familia hermosa, les propongo un brindis. Bien. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con usted. Y de su hija, de Fernanda. Dejen de hacer sufrir a la gente que aman. Dejen de meterse con los míos. Usted y su hija son una pesadilla. Ya todos sabemos que Fernanda está viva. Y usted deje de lastimar a Nora, ¿sí? No tiene ningún derecho. ¡Bernardo! ¡La bebé no respira, no respira! Muy bien, compadre, gracias. Bueno, pues es cierto, el representante ese existe. Es un congresista colombiano, está en internet. ¿Y a quién llamaste después? Un contacto mío, simplemente para corroborar información. ¿Está todo bien allá? Pues al parecer sí, todo está bien. ¿Estás lista? Javier, estamos listos, ¿nos vamos? Qué bien, qué bien. Me alegra por ustedes dos. Ya verán que ese será el comienzo del fin. Adelante. Señorita Fabiola, siga. No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.